Hola chicos, vamos a continuar en programación orientada a objetos en este video número 10, que corresponde al aula virtual número 10, ya adentrándonos a los conceptos de programación orientada a objetos, pero definidos en un lenguaje, en el lenguaje de programación que hemos estado manipulando desde algoritmos 1. Es decir, vamos a adentrarnos en Pascal, utilizando objetos, utilizando clases. Vamos a ver cómo se realizan en Pascal. Esta es una primera clase, después vamos a volver, en la próxima aula virtual vamos a continuar viendo esto, pero vamos a iniciarnos en esta primera clase en profundidad con el manejo de clases y eventos, perdón, de clases y objetos dentro del lenguaje Pascal. Bueno, como les dije antes, en unidades anteriores vimos que la programación orientada a objetos consta de tres características fundamentales: la encapsulación, donde no podemos separar los comportamientos de las características de un objeto, y los comportamientos serán procedimientos o funciones que en programación orientada a objetos llamaremos métodos. Nosotros en Pascal son procedimientos. Las características serán variables, como las que hemos usado siempre en Pascal, y la apariencia de un objeto en Pascal, como veremos un poquito más adelante, recordará a un registro, a un tipo récord. La otra característica es la herencia. Unos objetos pueden heredar métodos y datos de otros. Esto hace más fácil definir objetos nuevos a partir de otros que ya teníamos anteriormente. Y facilitará la reescritura de los programas, pudiendo aprovechar buena parte de los anteriores, obviamente si están bien diseñados. Y la tercera característica a la que nos estamos refiriendo es el polimorfismo, que es un mismo nombre de un método puede hacer referencia a comportamientos distintos. Estas tres características básicas de la programación orientada a objetos, vamos a ver en esta aula virtual cómo es manipulada, cómo es manejada por el lenguaje de programación Pascal, ¿sí? A través de el tipo de dato object. Nuestro primer ejemplo, ¿en qué va a consistir? Vamos a escribir un mensaje en una cierta posición de la pantalla. A ver, si bien hemos dado un ejemplo en unidades, el mismo ejemplo en unidades anteriores, este ejemplo lo vamos a profundizar y vamos a ver el concepto de herencia y polimorfismo al finalizar casi esta aula virtual. Entonces, nuestro primer objeto va a ser título. Vamos a observar lo siguiente. Acá tenemos un programa ya diseñado en Pascal. Observemos. Los objetos en Pascal se definen en forma parecida a los registros. En una sección type, en vez de poner record acá, nada más que colocamos la palabra reservada object. Acá definimos nuestro objeto. Y observen ustedes que los procedimientos, acá indicados como procedures, van a indicar nuestros métodos que vamos a usar con este objeto. Acá vamos a usar un procedimiento fijar coordenadas, que lo que va a hacer es colocar el objeto en una coordenada de la pantalla, fijar texto, que es lo que va a colocar un texto, y luego va a proceder a escribir, con el procedimiento escribe el texto. Observen ustedes cómo está definido. El end indica que se finalizó el diseño del objeto. Entonces acá tenemos, como les dije, dos atributos, que es texto de tipo cadena, X e Y, que son las correspondientes coordenadas de la pantalla, y los métodos, que en este caso se indican con la palabra reservada procedure, fija coordenada, fija texto y escribe. Luego usamos una variable que denominamos mi título, de tipo título, que es el tipo objeto. ¿Qué hacemos en el procedimiento? El método título fija coordenadas. Observen que tengo que poner título, punto, fija coordenadas. Lo que hacemos es tener dos valores, nuevo X y nuevo Y, que corresponden a coordenadas de la pantalla, y directamente se le asignamos a X e Y, que van a ser nuestras variables de posición de la pantalla. ¿Qué hace? Es muy simple, ¿no? ¿Qué hace el procedimiento título fija texto? Lo que va a hacer es indicarle a la variable texto, que está en lo que dice mensaje, el parámetro enviado en mensaje. Y el título escribe lo que hace es ir a un lugar determinado de la pantalla con goto XY, con los valores determinados en el programa principal, y escribir el texto. Nuestro programa principal, luego de borrar la pantalla, lo que hace es, observen, llama el procedimiento mi título, fija las coordenadas, y le manda como parámetro, fija coordenadas, le manda 3712, que es la coordenada, tanto sea para la columna como para la fila. Es decir,
fila 12, columna 37. ¿Qué es lo que coloca ahí en fija texto? Lo que va a hacer en fija texto es escribir, asignar al mensaje y colocarle hola mundo. Y luego lo que hace es escribir hola mundo en ese lugar de la pantalla. Entonces, accederemos a los métodos y a los datos precediendo el nombre de cada uno por el nombre de la variable y por un punto. Observen que siempre es con un punto. Y como hacíamos también como en los registros, es exactamente igual. No se debe acceder directamente a los datos, esto hay que tenerlo en cuenta porque están encapsulados. Esto es otra de las máximas de la programación orientada a objetos, la ocultación de los datos. Para modificarlos lo haremos siempre a través de algún procedimiento, método en programación orientada a objetos del objeto. Por eso es por lo que hemos definido los procedimientos fija coordenadas y fija texto. Cuando corremos el programa, lo que hace es mostrar la frase hola mundo en la fila 12, columna 27. La columna 27 es la que indica la H, ¿no? Luego escribimos la palabra, la frase hola mundo. Y acá tenemos un ejemplo bien claro de este mismo ejemplo, ya lo habíamos visto anteriormente, pero es bueno refrescarlo como para que vean plasmado en Pascal la utilización de los objetos. Bueno, vamos a profundizar este mismo programa. Ahora vamos a ver las características de herencia y polimorfismo. Vimos anteriormente una introducción de lo que eran los objetos y cómo podíamos utilizarlos desde Turbo Pascal o Free Pascal. Ahora lo que vamos a hacer es que eso es lo que consideramos la esencia y lo que consideramos el polimorfismo, como les digo recién, se manipula en Pascal. Habíamos definido un objeto al cual llamamos título, recuerden, es un cierto texto que se escribía en unas coordenadas de la pantalla que nosotros fijásemos. En este caso, la fila 12, columna 37. Esto es, observen que habíamos puesto type título igual object, es el tipo object, 12 atributos, texto, cadena de caracteres, que es el texto que se escribirá, xy en qué posición de las pantallas, que es el tipo byte, y los procedimientos, fija record, fija coordenadas, perdón, y fija texto, además del procedimiento escribe. El procedimiento escribe no tiene parámetros, pero sí mensaje que tiene la cadena de caracteres, ¿no? Bien, esto funciona, como vimos anteriormente, funciona y funciona muy bien, pero hemos teclado mucho para hacer realmente muy poco, ¿no? Si de verdad queremos que se vaya pareciendo a un título, lo menos que deberíamos hacer es poder cambiar el color para que resalte un poco más. Cambiarle el color a este hola mundo. Con la herencia, podemos definir un nuevo objeto partiendo del que ya teníamos. En nuestro caso, conservaremos la base del objeto título, pero añadiremos el manejo del color y retocaremos escribe para que lo contemple. Es decir, vamos a retocar el método escribe para que no sea tan textual. El nuevo objeto, ¿cómo va a quedar? Va a quedar de esta manera. Fíjense bien. Definimos el tipo color, que es un tipo objeto, de título, color de tipo byte, que es el color especificado, procedimiento fija colores y el procedimiento escribe. ¿Está? Esto es lo que va a hacer el nuevo objeto. Aunque esto no lo parezca a primera vista, nuestro objeto sigue teniendo los mismos métodos. Fija coordenadas y fija textos. ¿Dónde están? Pues en la primera línea, observen, están acá en object título porque estamos haciendo, hemos heredado de título, para título color, lo que serían el procedimiento de fija coordenadas y de fija texto. Lo hemos heredado, vamos a heredarlo. Esto quiere decir que es un objeto descendiente de título. Tendrá todos sus métodos y variables, más los nuevos que nosotros le indiquemos. En este caso, color, más los anteriores, más color. Y fija colores, que también no lo tenía el anterior. Y un nuevo procedimiento que vamos a retocar, describe. Además, podemos redefinir el comportamiento de algún método, como ya hemos visto que lo que vamos a hacer recién con escribe. Entonces, si vemos las palabras, vemos cada una de ellas, observen. Dejamos el título como estaba y
Fíjense, colocado título color de object título y entre paréntesis lo estamos heredando. Todas las propiedades y como texto y XY al nuevo objeto que es título color. Entonces, en el mismo programa tenemos un ejemplo de polimorfismo. No es solo que las variables texto, X e Y estén definidas en los dos objetos de igual forma y tengan valores diferentes, sino que incluso el método escribe se llama igual pero no actúa de la misma manera. Si vemos bien, el método escribe no va a actuar de la misma manera. La definición de escribe, que la tenemos acá, hemos marcado, se parece mucho en título y en título color. Como verán ustedes, acá tenemos el título, ahí está el mouse, título color, se parece mucho, ¿no? Pero hay una que es parte exactamente igual del otro, porque para que no tengan que volverlo a copiar estas partes, ¿no? Turbo Pascal tiene la palabra inherited, que es heredado, con la que podríamos hacer, con esta palabra heredado, inherited, ¿cómo podemos hacer? Observen ustedes, podríamos poner procedure, título, color, punto, escribe, y colocamos el color especificado que hereda, describe todo lo que contiene ese procedimiento. Es decir, cambiamos el color y luego todo es igual que el escribe que hemos heredado del objeto padre, que es el objeto título. Fíjense ustedes qué es lo que haría en este caso este programa. Al borrar la pantalla se invoca al título 1, que es el fija coordenada. Las variables son título 1 de tipo título y T2 de título color. Entonces, el objeto fija coordenadas en 3712 y colocamos hola mundo como estaba. Y ahora lo que hacemos con fija coordenadas es colocar otra frase, otra palabra en este caso, que es adiós, en la fila de abajo. La de abajo de la anterior. Y lo que va a dar es la palabra adiós. Nada más que lo que va a hacer es resaltarla o colocarla en un título con fondo, en este caso verde, para que lo entendamos. Y luego se escribe. Absolutamente igual. Bien. Vamos a crear ahora, vamos a complejizar un poquito más esto, y vamos a crear un título parpadeo, que será exactamente igual a título color, con la diferencia de que además el texto parpadeará. No nos va a permitir verlo en este momento en pantalla, porque estamos utilizando una instantánea, una copia, un print screen de la pantalla de la corrida del programa, así que no vamos a verlo parpadear, pero van a ver ustedes alguna característica diferente. Como se trabaja en modo de texto, solo debemos usar 128 al color que vamos a usar para hacer parpadeo. Entonces, crearemos un nuevo objeto que heredará todo el título color y solo redefinirá fija colores. Vamos a volver a escribir fija colores. Entonces, ¿cómo va a quedar el programa? El programa va a quedar así. Entonces, tenemos los objetos anteriores y fíjense ustedes que hemos redefinido como un nuevo objeto que hereda de título color, título parpadeo, con un procedimiento que es fija colores, pluma y fondo, que son variables de tipo byte, numéricas. No hemos definido escribe para título parpadeo, y sin embargo lo hemos usado. No hemos usado. Claro, es que tampoco hacía falta redefinirlo. Recordemos la definición de título color escribe. ¿Cómo era? Observen ustedes que era, como antes asignamos el color, vamos a la posición y luego escribimos el texto. Todo esto nos va a servir. Queremos hacer eso mismo, pero con título parpadeo, en vez de que título color. No hay problema. El compilador se da cuenta de que T3, quien intenta escribir y toma las variables X, Y, color y texto, que son las apropiadas. Recuerden ustedes que hemos definido en este punto las variables. Las variables para este caso. Están las variables. Aquí. Las variables utilizadas que vamos a hacer X, Y, color y texto.
En este caso van a ser T3, T2 y T1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Acá tenemos el primer rótulo que era hola, hola mundo sería, ¿no? Hola mundo. Con las letras en grises, un fondo negro, grises o blancas. El segundo dice adiós, con las letras amarillitas y fondo verde. Y el tercero, y una más, que sería el texto agregado, tiene fondo azul clarito, con letras blancas, que en este caso sería parpadeante. Recuerden ustedes, hay que recordar que en programación orientada a objetos se llama clase a una definición genérica de un objeto, como en nuestro caso título color, e instancia, objeto, a una variable concreta que pertenece a esa clase, como T2 en nuestro ejemplo. Entonces, no se confundan. Acá se llama clase a lo que colocamos como nombre objeto. En este caso, título color. ¿Mm? O bien, para que quede claro, título color, que sería un objeto. Instancia, lo que sería propiamente el objeto, en este caso sería T2, como en el ejemplo que estamos viendo. ¿Cómo nos quedaría? Fíjense ustedes, bueno, acá, como les dije, es un print screen de la pantalla, no podemos verlo muy bien, pero acá tenemos hola mundo, al correr este programa, adiós, y una más que sería el fondo azul con letras claras que están parpadeando. Entonces acá tienen ustedes un ejemplo de la utilización de la herencia y el encapsulamiento en el caso de Pascal, que recuerden ustedes, vuelvo a reiterarlo, no es un lenguaje basado en objetos, sino que es un lenguaje que soporta objetos, ¿está? Así que puede ser utilizado como un paradigma imperativo Pascal, como también podemos usar objetos. Bueno, hasta acá, chicos, hemos visto un ejemplo práctico que vamos a profundizar en el aula virtual siguiente, eh, con otro ejemplo, para que nos quede claro la manipulación que tiene en Pascal en la programación orientada a objetos. Bueno, muchísimas gracias y nos estamos viendo en la próxima clase.